Veamos qué pasa en el panorama nacional, porque aunque se había previsto que a Colombia el pico de la pandemia llegaría a finales de junio y comienzos de julio, lo cierto es que no hemos llegado a ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva sigue creciendo. Así lo indican los expertos. Luis Apolo, ¿qué le dijeron? Cuéntenos, ¿cuándo se podría dar este pico? Buenas noches. Aseguran que aún estamos lejos de llegar a este pico de la pandemia, que estamos en una fase de mitigación todavía, pero que cuando salgan más personas a la calle y se genere este contacto, pues esto se verá reflejado en la curva que irá ascendiendo. Pero en el siguiente informe les cuento qué significa esto y por qué no hemos llegado al pico de la pandemia. Llegar al pico de la pandemia significa que ya no hay casos nuevos de COVID-19 o que no cambian con respecto al día anterior, sino que comienza a disminuir. Para el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, en Colombia estamos lejos de llegar a ese pico. En ese momento estamos todavía en el proceso de crecer la curva y estamos en el momento más crítico, efectivamente, de los contagios indiscriminados. Para el infectólogo Carlos Álvarez, lo más importante es contar con las unidades de cuidados intensivos necesarias. Más que llegar a en qué momento es el punto máximo de la curva, lo que es importante es saber que de aquellas personas que requieren hospitalización y requieren cuidado intensivo, nuestro sistema sanitario tiene capacidad para atenderlos. A medida que se va activando el desconfinamiento, aumenta el contacto entre personas. Esto se ve reflejado en la curva de contagios. Las consecuencias del día sin IVA las vamos a ver en 15 días cuando veamos dentro de una curva ascendente un pico de nuevas transmisiones. Para el virólogo, los eventos con aglomeración de personas representa el riesgo más alto para aumentar los contagios. Por otro lado, territorios que han presentado altos números positivos de COVID-19 no están exentos de nuevos picos. Podría pasar, como ya ha ocurrido, que algunas ciudades como Leticia, como Tumaco, pueden haber tenido un pico, ya un primer pico, y eso obligó a tener medidas de contención que hizo que ese número de casos que estaba subiendo cayó, pero hay que estar preparados porque podrían tener otro brote o otro pico más adelante. Otra de las preocupaciones es que a medida que suben los contagios, también aumentan los casos graves, personas que requieren de las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá se llegó a un 69.9% en nivel de ocupación de camas UCI, lo cual genera alarma. Los profesionales reiteran el uso del tapabocas, distanciamiento social y el lavado de manos. Además, aprovechar esta etapa de mitigación para seguir aumentando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Desde el norte de Bogotá, Luis Apolo, Noticias Caracol.